Hola, ¿cómo están? Jóvenes, señoritas, señor papá, señora mamá, espero que se encuentren bien. Antes de empezar con el video voy a explicar un poco de qué trata. Bueno, este video es dedicado a aquellas personas que deseen aprender la materia de física, ya que esta materia para muchos es una materia que es complicada, ¿no? De aprender, ¿sí? Pero en este videito van a ver ustedes que no es tan difícil como nosotros creíamos, ¿sí? Entonces vamos a empezar viendo desde el primer capítulo, ¿no? Que se encuentra en esta materia. ¿Listo? Este primer capítulo se denomina Introducción a la Física. ¿No? Les comento que este capítulo es la base de todo lo que es física. Si ustedes, por ejemplo, logran aprender bien, logran comprender bien este capítulo, van a ver que no van a tener problemas en los capítulos que vienen a continuación, sea cual sea, ¿no? Entonces, este video está impartido gracias a la Academia Newton. Vamos a explicar luego eh, acerca de la Academia Newton. Mi nombre es Gonzalo Mamani. Yo soy el docente de la parte de física y la persona que les va a ayudar a comprender esta materia. Muy bien, para empezar, este capítulo lo vamos a dividir en tres partes, ¿sí? Pero en este video vamos a ver únicamente la primera parte, ¿no? En próximos videos que vamos a sacar, veremos lo que falte, ¿sí? Entonces, primera parte. Presten mucha atención, ¿sí? Presten mucha atención, por favor. Vamos a empezar por definir, ¿no? Por definir, por saber qué estudia, qué es la física, ¿no? Entonces, ¿qué definición le vamos a dar? En pocas palabras, la definición sería, la física es una ciencia que estudia los fenómenos físicos que sufre la materia, ¿sí? Entonces, fíjense, es un enunciado bastante cortito, pero muy fácil de entender. ¿Sí? La física es una ciencia que estudia los fenómenos físicos que sufre la materia. Miren, acá por ejemplo hay dos cosas que ustedes deben de tomar bien en cuenta. Primero, que la física es una ciencia muy importante que tú digas sí o sí que es una ciencia. ¿Listo? ¿Y qué es lo que estudia? Pues estudia los fenómenos físicos. Estas dos palabritas, muchachos, estos dos de acá que estoy mencionando, que está con color rojito, ¿sí? Es la clave de la definición de física. Van a ver ustedes que en muchos libros tal vez la definición sea un poco más larga, pero la esencia es esta, que es una ciencia que estudia los fenómenos físicos. ¿Sí? En palabras más entendibles, a ver, ¿qué es fenómeno? Y en sí, ¿qué es un fenómeno físico? ¿No? La palabra fenómeno, por ejemplo, dependiendo, ¿no? La palabra fenómeno, dependiendo del punto de vista, ¿no? Que tú lo quieras ver, tal vez tenga diferentes significados. Pero como nosotros en estos momentos estamos en la materia de física, ¿sí? La palabra fenómeno significa simplemente cambio, ¿sí? Como dice acá en el enunciado, ¿no? Son todos los cambios o modificaciones que experimentan las sustancias o cuerpos bajo la acción de las diferentes formas de energía. ¿Sí? Entonces, muchachos, muy importante, ¿sí? La palabra fenómeno para nosotros los físicos significa cambios o modificaciones, obviamente, que experimentan los cuerpos, ¿no? Bajo la acción de diferentes formas de energía. ¿No? Entonces, para que se produzca estos fenómenos, estos cambios, estas modificaciones a los cuerpos, obviamente, ¿no? La causa tendría que ser diferentes formas de
energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos tres gráficos, ¿no? Acá en el primero nosotros teníamos un platito, ¿no? Era plato, pero ahora ha cambiado, ¿no? Ha cambiado gracias a una energía, ahora ya es un plato roto, ¿no? Acá, por ejemplo, este es un pequeño dispositivo, ¿no? Que puede separar, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, en el colegio hicieron ese experimento, ¿no? Donde nosotros podíamos separar el agua y el alcohol o sacarle el alcohol, ¿no? A una diferente sustancia, ¿no? Entonces ahí también se produce un cambio, un fenómeno. Y acá el tercer gráfico, fíjense, ¿no? Cuando tú le colocas un bolígrafo, ¿no? A un vaso que está con agua, prácticamente tú puedes observar que es como si el lápiz se rompiera, ¿no? Que se doblara, ¿no? Pero sin embargo no es así. Esto es por causa de un fenómeno que lo vamos a ver más adelante en un capítulo mucho más adelante, que es la óptica. ¿Sí? Pero muchachos, espero que esto esté bien claro. Fenómeno para nosotros significa cambio o modificaciones que experimentan los cuerpos bajo la acción de diferentes formas de energía. Muy bien. Entonces, les cuento que si hablamos de fenómenos, ¿no? Los fenómenos lo podemos clasificar en dos, ¿no? Aquellos fenómenos que se llaman fenómenos físicos, ¿no? Como nos decía el enunciado de física, y aquellos que son denominados los fenómenos químicos, ¿sí? Los fenómenos químicos. Entonces, vamos a ver primero esto de los fenómenos físicos. ¿Sí? ¿Qué es un fenómeno físico? Ya sabemos que fenómeno es cambio, entonces tiene que haber un cambio. Ahora, pero para que sea un fenómeno físico, ¿cómo tiene que ser este cambio? Entonces, acá podemos observar que dice, es aquel cambio donde no se altera la estructura íntima de la materia, ¿no? Entonces el cambio que tiene que sufrir la materia, ¿sí? Ese cambio, pues no tiene que modificar la estructura de esta, ¿no? No tiene que haber una reacción química que haga que este cuerpo sea totalmente diferente, ¿no? También se podría decir que un fenómeno físico pueden ser cambios reversibles, ¿sí? Por ejemplo, a ver, acá vamos a ver un pequeño ejemplo que ustedes obviamente lo ven a diario, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá tenemos un líquido, ¿no? El vaso que está con agua, ¿verdad? Entonces, nosotros, si agarramos este vaso que está con agua, sí, ahorita nosotros tenemos agua, sí, ¿qué pasaría si lo colocamos dentro de la heladera, del refrigerador, y lo dejamos un determinado tiempo? Obviamente este líquido se solidifica, ¿no? Se vuelve duro, se vuelve sólido. En otras palabras, se vuelve en hielo. ¿Ha sufrido un cambio? Sí, sufrió un cambio. Pero este cambio, muchachos, este cambio, ¿sí? Es un cambio físico, ya que el hielo sigue siendo agua, solamente que es agua solidificada, pero sigue siendo agua. Entonces no ha cambiado la estructura íntima de la materia, ¿sí? En el caso de que nosotros pongamos este líquido, ¿no? Imagínense en la caldera, prendemos la hornilla, obviamente, y nos olvidamos de este, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, obviamente este líquido va a llegar a su punto de ebullición, ¿no? A su punto donde va a empezar a hervir. Pero ¿qué pasa si nos olvidamos de esta calderita? Entonces, este, por ejemplo, va a ir aumentando, ¿sí? A la temperatura hasta que llegue al punto de hervir. Pero una vez que llegue al punto de ebullición, cuando ya esté hirviendo, obviamente ya no va a aumentar su temperatura. Más bien ahí va a cambiar de estado y se va a volver a un estado gaseoso, ¿no? Pero este cuerpo sigue siendo agua, solamente que es agua, pero en forma de gas. Nada más. Y noten que en estos cambios se pueden revertir, ¿verdad? Esto se puede volver en líquido.
el hielo se puede volver en líquido y así sucesivamente. Entonces, este tipo de cambios, este tipo de fenómenos se los conoce como fenómenos físicos. ¿Sí? A ver, veremos unos cuantos ejemplitos más. Por ejemplo, así de forma rápida, ¿no? El arco iris es un fenómeno físico. Cortar un papel, claro, si tú cortas un papel, después de cortarlo, el papel sigue siendo papel, ¿no? Caída del papel, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos el movimiento también es un fenómeno físico, ¿qué es lo que cambia ahí? Pues es lo que es el cambio de posición, ahí lo que cambia es la posición de un cuerpo. Acá más abajo tenemos el clavo doblado, ¿no? Si tú lo doblas un clavo, pues bueno, el clavo sigue siendo un clavo, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos la refracción de la luz, ¿no? Dos ejemplitos que, como les dije, a medida que vayamos avanzando los capítulos, vamos a ir explicando más detalladamente. Muy bien, entonces esto sería el fenómeno físico. Esto es lo que estudia la física, este tipo de cambios. Entonces nosotros como físicos tenemos que agarrar todo lo relacionado a estos fenómenos. ¿Sí? Pero por otra parte, como les decía, hay otro tipo de fenómenos que se denotan fenómenos químicos. Los fenómenos químicos entonces se definen como, por ejemplo, dice, es aquel cambio donde se altera la composición química de la materia, originando nuevas sustancias con propiedades diferentes al cuerpo inicial. Entonces acá, por ejemplo, sí hay una alteración en la estructura íntima de la materia. Una vez que se produce el cambio cambia, el cuerpo cambia completamente, ya no es el mismo cuando estaba antes de este cambio, antes que se produzca este cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá podemos mencionar, ¿no? En la parte de arriba, ¿sí? Del gráfico, tenemos una hoja de papel que está siendo quemada por este cerillo de fósforo, ¿no? Entonces, fíjense, al principio es papel, pero ¿qué pasa después? Se vuelven cenizas. ¿Será que la ceniza sigue siendo papel? Pues ya no, cambia completamente. Y de paso, este tipo de cambio ya no es reversible. Acá tenemos otro tipo de fenómenos también, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Una semillita va creciendo, ¿no? Ya acá en esta parte ya deja de ser semilla, ya se vuelve en planta. La planta no es semilla, ¿no? Entonces, acá se produce un cambio totalmente diferente de un cuerpo inicialmente a un cuerpo final. A ver, veremos otro tipo de fenómenos químicos. Por ejemplo, podemos mencionar la fotosíntesis, ¿no? La respiración, encender un motor, ¿no? El revelado de una foto, las reacciones químicas, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos químicos, perdón, obviamente lo va a estudiar la química, que nosotros obviamente no vamos a hablar de química en esta parte, solamente era nada más por saber, así de mención, así a la rápida. Muy bien, entonces a nosotros nos interesan los fenómenos físicos. Este tipo de fenómenos lo dejamos para la química. Muy bien, seguimos entonces. La física obviamente tiene diferentes ramas, ¿no? Desde sus inicios, ¿no? Eh, ustedes, por ejemplo, recordarán que en el colegio les han debido de hablar acerca de estas ramas, ¿no? Entonces, si hablamos de las ramas de la física, podemos mencionar lo siguiente. La física, para su estudio, se divide en dos grandes grupos, que son la física clásica y la física moderna, ¿sí? La física clásica y la física moderna. Voy a aclarar acá algo, ¿no? Para nuestro estudio, ¿no? Para lo que nosotros queremos saber, ¿sí? Solamente es necesario hablar de física clásica, ¿sí? La física moderna obviamente ya es una física más avanzada, ¿no? Ahora, si ustedes obviamente quieren ser físicos, quieren ser unos científicos físicos, obviamente esta física lo van a ver como especialidades, ¿no? Pero la física clásica obviamente nos piden a nosotros no saber para las universidades,
¿sí? Para ingresar a las universidades, para ir en el avance de tu carrera. Entonces, obviamente nosotros vamos a enfocarnos de la física clásica. Vamos a mencionar algo de la física moderna, pero así a la rápida, ¿sí? Entonces, a ver, la primera, o sea, hablamos de la física clásica. Estudia a todos los fenómenos en los cuales la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de la luz. Bueno, en esto, por ejemplo, a ver, explicando, no, la física clásica no se va a encargar de estudiar en su mayoría, ¿no? Todos aquellos cambios, pero que se producen con una velocidad muy pequeña, ¿no? A comparación, acá hay un parámetro de comparación, ¿no? Que es la velocidad de la luz. Ahora, dice, la segunda se encarga de estudiar todos aquellos fenómenos producidos a la velocidad de la luz o con valores cercanos a ella. Entonces, si nosotros queremos ver el tipo de cambio, ¿no? Que se produce en un cuerpo, pero relacionado al valor de la velocidad de la luz, que es bastante alto, o por lo menos cerca a ella, entonces estaríamos hablando de una física moderna, ¿sí? Entonces, física clásica. A ver, seguiremos viendo. En la física clásica vamos a tener diferentes ramas, ¿no? Y inclusive vamos a ver aquellas personas que han dado grandes aportes a estas ramas, ¿no? Por ejemplo, el primero, ¿no? Que es Isaac Newton, ¿no? Un científico bastante reconocido, ¿no? Que ha dado grandes aportes a esta rama de la física clásica que se denomina la mecánica. La mecánica era la primera rama de la física en sí. ¿Listo? La primera. Gracias a la mecánica, otras ramas han ido surgiendo. ¿Listo? Entonces, ¿quién era el científico más reconocido, el que ha dado más aportes a esta mecánica? Pues era Isaac Newton. Obviamente había más, ¿no? Pero en su tiempo él era el más reconocido. ¿No? Obviamente por sus leyes de Newton que ustedes deben reconocer y también por la mecánica de fluidos. En la mecánica, por ejemplo, nosotros vemos los cuerpos en movimiento, los cuerpos en equilibrio, ¿no? Y si hablamos de cuerpos, pues sería cuerpos sólidos y cuerpos líquidos, ¿sí? Entonces, otra de las ramas, por ejemplo, ¿no? Sería las vibraciones y ondas, ¿no? Acá, por ejemplo, el intérprete, ¿no? En esta rama es Galileo Galilei, ¿no? Un dato así solamente por mención, ¿no? Galileo, por ejemplo, para que ustedes se den de cuenta, era, se podría decir, una generación antes de Isaac Newton, ¿no? Entonces, Galileo igual tiene muchos aportes, no solamente a la física, sino también a la biología, etcétera. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, mencionamos únicamente sus aportes a las vibraciones y ondas, ¿no? Acá hablamos del movimiento ondulatorio, ¿sí? El movimiento ondulatorio y el movimiento ondulatorio y movimiento vibratorio, ¿sí? Que en su momento también vamos a ver. Obviamente que este movimiento ondulatorio está relacionado con lo que es la óptica, ¿sí? Muy bien. Otra de las ramas es el electromagnetismo, ¿no? Y el máximo exponente ahí era Maxwell, ¿sí? Con las leyes de Maxwell que igual en su momento, cuando llevemos la parte de electricidad juntamente con magnetismo, vamos a ver a detalle esta parte. Y tenemos la óptica, ¿no? Ahí, por ejemplo, había un científico que ha dado grandes aportes que era Christian Huygens, ¿sí? Entonces, él, por ejemplo, ¿no? Dio varias teorías, ¿sí? Acerca de la óptica geométrica y la óptica física. Y como les decía, el movimiento ondulatorio está relacionado obviamente con la óptica porque la luz se mueve en forma de ondas, ¿sí? Entonces, estas serían algunas de las ramas de la física clásica. A ver, así, solamente hablando de pasada, ¿no? La física moderna, ahí por ejemplo los máximos exponentes estaría por ejemplo Max Planck, ¿no? Que daba sus aportes a lo que es la mecánica cuántica, ¿no?
Luego tenemos, por ejemplo, para la física nuclear, los máximos intérpretes aquí, que era, por ejemplo, Marie Curie y Ernest Rutherford, ¿sí? Y por último, ¿no? Este gran sujeto que nosotros hemos escuchado bastante, que es Albert Einstein, ¿no? Con su teoría de la relatividad, ¿sí? Bueno, ustedes sabrán que después del científico Albert Einstein, ya había otro científico también, ¿no? Eh, que estaba en silla de ruedas, ¿no? Y que ustedes lo deben de conocer muy bien, ¿no? Entonces, a ver, en los comentarios del video me gustaría que ustedes coloquen el nombre del científico después de Albert Einstein que seguía la labor, la tarea que ha dejado Albert Einstein, ¿sí? Muy bien, entonces estas son las ramas de la física, ¿no? Ahora, obviamente que para la física no solamente es ver el cambio, no solamente es estar ahí y ver que un cuerpo está cambiando, sino que también debemos de cuantificar los cambios, ¿sí? Tenemos que ponerle valores numéricos, saber cuánto ha cambiado y todas aquellas factores, todos aquellos factores que aparecen en ese cambio, ¿no? Entonces, para eso vamos a necesitar de lo que son las magnitudes físicas, ¿sí? Una magnitud física, muchachos, una magnitud física es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión, usando para ello una unidad de medida, patrón, ¿no? Convenientemente establecida, ¿sí? Entonces, no olviden algo muy importante, que una magnitud es todo aquello que se puede medir, ¿no? Es todo aquello que se puede medir. También podemos decir, es todo aquello que se puede contar también, ¿no? Sí, pero para esto tenemos que tener algunos patrones de medida, ¿no? Sí, algunos patrones de medida. Entonces, por ejemplo, acá en el gráfico, para poder medir nosotros la longitud, pues necesitamos de patrones, por ejemplo, el metro, ¿no? Para medir el tiempo, obviamente nosotros utilizamos los relojes, ¿no? Para medir, por ejemplo, la intensidad de corriente, ¿no? El voltaje que tiene una batería, ¿no? Una fuente de tensión, entonces necesitamos pues un tester, ¿no? Entonces, con estos instrumentos nosotros podemos hacer mediciones, ¿verdad? Entonces podemos cuantificar algún cambio que se haga. ¿Listo? Entonces no nos olvidemos muchachos, ¿qué es una magnitud física? Pues una magnitud física es todo aquello que puede medirse con cierto grado de precisión. Algo bien importante en la física, no algo real. Cuando ustedes resuelvan un ejercicio, sea cual sea el ejercicio, ¿sí? Para esto, ¿no? Esta parte de la física que nosotros aprendemos antes de ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, para este tipo de ejercicios, por ejemplo, nosotros cuando sacamos un resultado, decimos, ah, este es el resultado exacto. Pues no, en la vida real nosotros no llegamos al resultado exacto, pero sí podemos acercarnos lo más que se pueda al resultado exacto, ¿no? Ya cuando tú estés en carrera, ¿no? Y obviamente estudiando una ciencia exacta, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tú vas a ver, ¿no? Otras ramas, ¿no? Otras materias, ¿no? Que están dentro de la física, por ejemplo, lo que son errores, ¿no? Todo eso, entonces eso lo dejamos para más adelante, pero solamente un comentario, ¿no? Nosotros no podamos llegar a o al resultado exacto, ¿no? Pero sí podemos darle una precisión lo más cercana posible, ¿sí? Muy bien, seguimos. Entonces, las magnitudes físicas nosotros los podemos clasificar, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Lo podemos clasificar, uno, por su origen y dos, por su naturaleza, ¿sí? Nosotros lo vamos a clasificar por estas dos formas, ¿listo? Por su origen y por su naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros hablamos por su origen,
Entonces vamos a mencionar aquello que se conoce como magnitudes fundamentales y también las magnitudes derivadas. Estoy seguro que esas palabritas a ustedes les suena bastante, ¿no? En el colegio seguramente que han debido de ver bastante, ¿no? Y por otra parte, si nosotros clasificamos por su naturaleza, pues tendremos a las magnitudes escalares y a las magnitudes fundamentales, ¿no? También estoy seguro que estos dos les suena bastante, ¿sí? Entonces veremos por su origen. A ver, ¿cuáles son las magnitudes por su origen? Pues ya dijimos, son las magnitudes fundamentales y las derivadas. Entonces, a ver, ¿cuáles son las magnitudes fundamentales? A ver, pero esto, ojo, aclarando, en el sistema internacional, ¿sí? Las magnitudes fundamentales en el sistema internacional. Por ejemplo, estas se caracterizan por ser la base, ¿no? La base para poder crear, para poder formar otro tipo de magnitudes. ¿Estamos de acuerdo? Se podrían decir que estas son las magnitudes base, cimiento de todo, ¿verdad? Entonces, recordemos que son 7. ¿Sí? 7 magnitudes fundamentales. Esto, por ejemplo, muchachos, te pueden preguntar en tu examen. De acá sacan bastantes preguntas en los exámenes de diferentes carreras, ¿no? Entonces, antes de mencionar una pregunta clásica, veremos cuáles son estas 7. Por ejemplo, tenemos acá a la longitud, ¿no? La longitud en el sistema internacional, ¿no? En el sistema que más se utiliza, ¿no? En el planeta es el sistema internacional. Entonces es, por ejemplo, un sistema que tenemos que saber sí o sí. ¿Listo? Entonces, la longitud en el sistema internacional se mide en metro y el símbolo del metro es la M minúscula, ¿sí? Y su dimensión, su símbolo dimensional es la L mayúscula. ¿Sí? Acuérdate bien, longitud se mide en metro y su dimensión es L mayúscula. El siguiente es la masa. La masa se mide, ¿no? La unidad de medida en lo que se mide es el kilogramo, ¿no? ¿Cómo se simboliza kilogramo? Como una K y una G. Y su símbolo dimensional es una M mayúscula. Bueno, tendríamos al tiempo, que se mide en segundo, se simboliza con una S y su dimensión es T mayúscula. Tenemos la temperatura, ¿no? La temperatura, esto, ojo muchachos, se mide en grados Kelvin. Se mide en Kelvin, perdón, en Kelvin, en el sistema internacional, ¿sí? Kelvin se simboliza con la K y dimensionalmente es tita. Luego tenemos a la intensidad de corriente que se mide en amperios o ampere, que otras personas lo dicen. Su símbolo del amperio es la A y la dimensión es I mayúscula. Luego tenemos a la intensidad luminosa que se mide en candelas, se simboliza CD y su dimensión es J mayúscula. Y por último, cantidad de sustancia que se mide en mol, se simboliza mol y su dimensión es N mayúscula. Esto, por ejemplo, muchachos, tienen que sabérselo de memoria. Es algo que yo les pido que sepan de memoria, algo sumamente importante. En muchos exámenes, por ejemplo, he visto esta pregunta teórica, así a la rápida. Dicen, ¿cuál es la unidad de medida en el sistema internacional de la temperatura? ¿No? Y ahí te ponen incisos. Les cuento que la mayoría pone centígrados, ¿sí? No centígrados. Y ahí es donde, no, pues ya meten la pata, ¿no? Eso, por ejemplo, te preguntan, ¿sí? La unidad de medida en el sistema internacional que es el Kelvin, no se olvide. Otra pregunta que también he visto bastante en exámenes es, por ejemplo, la unidad de medida de la intensidad de corriente en el sistema internacional es, ¿no? Entonces, cuando por ejemplo el estudiante escucha intensidad de corriente, entonces lo primero que se le viene a la mente es voltaje. Entonces le ponen voltios. Pues no, muchachos, intensidad de corriente, ¿no? Corriente, ¿sí? Se mide en amperios, lo que tú mides, ¿no? A ver, para medir la corriente
se utiliza los amperios. Esto se utiliza bastante, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces vuelvo a repetir este cuadrito de memoria para los siguientes capítulos que vengan a continuación. ¿Sí? Muy bien. Entonces seguimos con las magnitudes físicas por su origen, pero esta vez veamos las magnitudes derivadas en el sistema internacional. Magnitudes derivadas. Como su nombre lo dice, derivan de otras. ¿Y de quiénes derivan estas? Pues derivan de las fundamentales. ¿Sí? Si nosotros hacemos una combinación de las fundamentales, si nosotros combinamos esas magnitudes fundamentales, pues obtenemos estas derivadas. ¿Sí? Ahora les comento que magnitudes derivadas hay pues bastantes. No todas las magnitudes que existen, ¿no? Que no sean las 7 anteriores son derivadas. Pero acá vamos a colocar solamente algunas, las más usadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos mencionar al área, ¿no? A ver, en forma rápida, esta es su fórmula dimensional. En el sistema internacional se mide en metro cuadrado, área en metro cuadrado, del volumen, metro cúbico, densidad, kilogramos sobre metro cúbico, velocidad, esto es velocidad lineal por si acaso, metro sobre segundo, aceleración, también aceleración lineal, metro sobre segundo al cuadrado, fuerza, cualquier tipo de fuerza se va a medir en newton y a la vez el newton equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. El trabajo. El trabajo y la energía, ¿no? El trabajo y la energía se miden en joules, ¿no? Ahí está, en joules. La potencia en watts, la presión en pascal, el periodo en segundo, la frecuencia en hertz, la velocidad angular, ojo, velocidad angular, radianes sobre segundo, caudal, metro cúbico sobre segundo, carga eléctrica en coulomb, ¿sí? Aceleración angular en radian sobre segundo al cuadrado. Estos simplemente son algunas magnitudes derivadas, entonces, pero esto les voy a dejar como tarea encontrar otras magnitudes derivadas aparte de estas, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que yo les voy a pedir? ¿Sí? Algo también que les voy a pedir acá, pero que es importantísimo, es que ustedes se memoricen estas magnitudes, pero con sus unidades de medida. Bueno, para empezar, yo les voy a pedir en el sistema internacional primero. Luego vamos a ver los otros sistemas, por ejemplo el sexagesimal, ¿no? Un sistema inglés, ¿verdad? Pero muchachos, les pediría que se memoricen estas magnitudes, pero con sus unidades de medida. No me sirve a mí que se memoricen solamente esto. No, quiero que se memoricen con las unidades de medida. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, esto tomando en cuenta el origen, ¿no? De las magnitudes. Ahora tomemos en cuenta, ¿no? Por su naturaleza, ¿no? Por su naturaleza, ¿no? Si ustedes recordarán, por su naturaleza, pues teníamos a qué magnitudes. A ver, por ejemplo, para nuestro estudio clasificaremos a las magnitudes, ¿no? De la siguiente manera, ¿sí? Primero, las escalares, ¿sí? Por su naturaleza los podemos clasificar en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces, cuando yo hable de magnitudes escalares, pues estas magnitudes se caracterizan por solamente tener una cantidad numérica y una unidad de medida. En cambio, si nosotros no agarramos magnitudes vectoriales, pues estas magnitudes sí o sí tienen que tener tres elementos, que son módulo, dirección y sentido. ¿Sí? Entonces no se olviden, las magnitudes clasificadas por su naturaleza pues son dos, las escalares y las vectoriales. ¿Sí? Esto también es importante. Veamos algunas magnitudes escalares. Las magnitudes escalares quedan especificadas completamente, nada más con un número y con una unidad de medida, ¿no? Entonces, para una magnitud escalar solamente se necesita un número,
una cantidad y su unidad de medida, nada más. Y con eso está específicamente completa, ¿sí? Entonces, nada más, una magnitud escalar solo tiene cantidad, un número y su unidad de medida. No se olviden. A ver, hay bastantes magnitudes escalares y esto también les voy a dar como tarea, ¿sí? Entonces, pero yo voy a mencionar aquí algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo. El tiempo es una magnitud escalar, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente necesitas un número y la unidad de medida para saber, para que esté bien entendida, bien comprendida, ¿no? Si yo te digo, la clase de física va a empezar dentro de una hora, entonces una hora, cantidad uno, unidad de medida, hora, entonces no necesito decirte nada más, ¿no? Entonces ya está, ya me has entendido. Otra magnitud escalar es la temperatura. Obviamente la temperatura lo mismo, solamente necesita de su cantidad y su unidad. Y acá también podemos mencionar a la masa. La masa es una cantidad, es una magnitud escalar. ¿Sí? Entonces, vamos con las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales, ¿no? Son aquellas donde tienen que especificar, además de su valor numérico, la dirección y el sentido. Se representan mediante flechas. Ah, ya. Entonces, acá en las magnitudes vectoriales no solamente sirve pues la cantidad y la unidad de medida, o el número y la unidad de medida, sino también, ¿sí? Acá tienes que dar la dirección de esta y el sentido, ¿sí? Y cómo se representan como flechas. El capítulo que vamos a ver después de este tema, que es Introducción a la Física, ¿no? Es lo que son vectores, ¿ya? Y cuando entremos al capítulo número 2 que es vectores, entonces ahí van a entender con mucho mejor esta parte de las magnitudes vectoriales, ¿sí? Pero no se olviden, una magnitud vectorial que tiene tres cosas: módulo, dirección y sentido, ¿sí? No se olviden. Entonces, a ver, acá tengo dos ejemplos de magnitudes vectoriales, ¿no? El primero, el desplazamiento. Ojo, muchachos, ojo, hay algunas magnitudes que no deben de confundir. Por ejemplo, hace rato estaba hablando yo de la masa. Muchas personas confunden la masa con el peso, ¿sí? Ojo, no es lo mismo. En primer lugar, la masa es una magnitud escalar. En cambio, el peso es una magnitud vectorial. Entonces ahí está tu primera diferencia. Otra cosa, muchachos, acá, ¿no? El desplazamiento, ¿no? El desplazamiento no es lo mismo que distancia, ¿no? Obviamente están relacionadas, pero no es lo mismo. ¿Qué es desplazamiento? Pues el desplazamiento, ¿sí? Es un vector, ¿no? Es un vector que nace de un punto inicial y que termina en un punto final de un cuerpo que se está moviendo, ¿sí? Es la distancia de un punto inicial, ¿no? Y un punto final en un movimiento. Eso es el desplazamiento, es un vector, ¿sí? En cambio, la distancia es su módulo, el valor numérico del vector desplazamiento, ¿sí? Entonces, el desplazamiento es una magnitud vectorial. Más abajo tenemos otro ejemplito, ¿no? Velocidad en este caso, ¿no? La velocidad también es una magnitud vectorial, posee módulo, dirección y sentido, ¿sí? Otra cosa, muchachos, no confundamos velocidad con rapidez, ¿sí? ¿Están relacionadas? Sí, pero no son iguales, o sea, no es lo mismo. ¿Qué es velocidad? La velocidad es un vector. ¿Qué es rapidez? La rapidez es una magnitud escalar, ¿sí? Ahora, como la velocidad es un vector, obviamente tiene que tener módulo. A ver, por ejemplo acá, esta flechita, ¿no? Es la velocidad, este vector, ¿no? Porque tiene un tamaño, o sea, un módulo, tiene una dirección, en este caso dirección horizontal, y un sentido a la izquierda, ¿sí? Este vector tiene que tener un tamaño, un valor.
En este caso acá dice 60 kilómetros por hora. Entonces el valor del vector velocidad se llama rapidez. ¿Sí? Entonces acá 60 kilómetros por hora, acá tengo la rapidez de la velocidad, el módulo de la velocidad. ¿Sí? Muy bien, muchachos, entonces de eso tratan las magnitudes vectoriales y escalares. ¿Sí? Obviamente hay bastantes magnitudes vectoriales que a medida que vayamos pasando los capítulos vamos a ir mencionando que si esa es o no es una magnitud vectorial, si es escalar, etcétera. ¿Sí? Muy bien, muchachos, entonces con esto terminaríamos esta primera parte, ¿no? Recordarles que al principio dije que este capítulo se va a dividir en tres partes. En esta primera parte hemos dado la parte teórica, se podría decir. ¿Sí? En la segunda parte vamos a ver un poco más de teoría, sí, pero ya vamos a empezar a ver algunos ejemplos, algunos problemitas correspondientes a este capítulo, ¿sí? Entonces, en la próxima parte, muchachos, en la próxima parte, ¿no? Estén atentos del otro video, vamos a hablar de lo que son los factores de conversión. Vamos a hablar de lo que es la notación científica, algo sumamente importante. Entonces, para ello, lo que yo necesito es que ustedes memoricen esta tabla de equivalencias, ¿sí? Memoricen esta tabla de equivalencias. Aquellas personas que no tengan esta tablita y que quieran, por ejemplo, en una imagen, no es necesario que hagan captura en estos momentos de la pantalla. No, 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 no. Si quieren esta tablita, muchachos, esta tabla hay en muchos libros, ¿no? En cualquier libro de física ustedes van a encontrar una tabla de equivalencias. Esta que yo les estoy mostrando en estos momentos es una tabla muy completa, ¿no? Que esta tablita lo pueden encontrar ustedes en la página de Facebook de la Academia Newton. Ahí, por ejemplo, está publicado formularios, ¿no? Están publicados algunos videos. Entonces, cosa que ustedes, por ejemplo, entren a la página de Facebook, busquen el formulario. Hay un formulario completo de física de varios capítulos y entre estas está este formulario. ¿Sí? Les invito entonces a entrar a la página de Facebook. ¿Sí? Luego tenemos los múltiplos y submúltiplos. Acá hay un pequeño errorcito de transcripción, ¿no? Entonces, mil disculpas si no me percaté al momento de hacer esta diapositiva, ¿sí? Muy bien, entonces, pero esto es otra de las partes que vamos a ver la próxima clase, pero desde ahora necesito que ustedes vayan memorizando. Aparte de la primera tablita que les he mostrado, también tienen que ya de una vez memorizar esta otra tabla, ¿sí? Vamos a utilizar bastante de estos múltiplos y submúltiplos. Muy bien, entonces eso sería todo por esta clase. Nosotros somos la Academia Newton, ¿sí? Nosotros somos una academia que nos dedicamos a formar a estudiantes que necesiten ingresar a diferentes facultades, ¿no? A diferentes universidades, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en las clases presenciales les ofrecemos de diferente tipo de material, por ejemplo, formularios, exámenes, solucionarios, ¿no? Clases con data show, ¿sí? Textos, ¿no? Textos elaborados por mi persona también, ¿no? Por la academia, ¿sí? Y de esa forma nuestros alumnos están completamente satisfechos. Nosotros tenemos muy buenos docentes que ayudan a los estudiantes de forma individual, ¿sí? En su mayor parte. Así que les invitamos a que puedan visitarnos cualquier momento en nuestra página de Facebook para que así ustedes puedan conocer un poco más de nuestra academia. No olvides suscribirte, ¿no? Comparte este video, por favor,
y comenta. Me gustaría saber qué te pareció el video, qué te gustaría ver para más adelante, ¿no? Entonces vamos a estar subiendo material en la página de Facebook. No, por favor, yo te pediría que compartas el videito y que también comentes qué te pareció. ¿Sí? No olvides, muchachos, no olviden que estamos pasando por una situación bastante delicada, ¿no? Y Academia Newton te recomienda quedarte en casa. Así tú puedes estar sano y salvo y así proteges también a tu familia, ¿sí? Y no olvides, estudia, estudia siempre, no dejes pasar el tiempo. Aprovecha este tiempo de cuarentena, ¿sí? Muchas gracias, muchachos, eso sería todo. Me despido.